unas otra vez, bellas palabras de vida. Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy está, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Evangelio del apóstol Juan, por Juan Luis Vadillo. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31. Sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Vamos a seguir con el Evangelio de Juan. Hemos empezado, creo que llevamos 10 domingos. Estamos exponiendo un evangelio que es inmensamente rico, tocante a la doctrina de que Jesucristo es el Dios. Y este es un concepto que nosotros podemos ver que aun cuanto aparentemente nadie tiene un dilema con esta verdad, hoy a nuestros días hay un gran problema. Uno de ellos es que la Iglesia muchas de las veces no está identificando y viviendo bajo esa sumisión de que Jesucristo es Dios. Y luego hay un sinfín de religiones y sectas que niegan la divinidad de Cristo y tienen un problema, no se pueden salvar. Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que lo que estamos tratando de ver en estos 879 versículos, o estos 21 capítulos, es la grandeza del Hijo Eterno que vino a encarnarse y morir por nosotros en la cruz del Calvario y al tercer día resucitar y sentarse a la diestra del Padre. El Evangelio de Juan, como bien hemos dicho, es un mensaje tan sencillo que aún los mismos niños pueden entenderlo, pero a la misma vez es un mensaje donde los grandes y eruditos teólogos se han vuelto locos y no han podido ver lo que realmente encierra el Evangelio de Juan. Así que nosotros estamos viendo detenidamente y estamos exponiendo otro de los evangelios, otra de las cartas, como solemos hacer, de exponerlo expositivamente, versículo a versículo. Y hay mucha enseñanza a la cual nosotros, si no lo hiciéramos en esta manera, perderíamos mucha bendición, perderíamos muchas grandes verdades que de otra manera no lo podríamos ver, ¿no? Podríamos sacar ese jugo que realmente Dios en su palabra nos da a cada quien de nosotros, a su iglesia. Así que nos encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, y estamos dentro de este prólogo de los primeros 18 versículos del capítulo número 1, y hemos dicho que en cierta manera este prólogo de 18 versículos es como un resumen de los 21 capítulos. O sea, aquí concentra casi toda la esencia del mensaje del Evangelio de Juan, de manera
diríamos en una síntesis, reducido. Pero nosotros estamos viendo que estamos ante un bloque sumamente relevante, estos 18 versículos, donde es importante que nosotros podamos entender este principio del Evangelio de Juan, porque si nosotros no entendemos este prólogo, vamos a tener muchos conflictos a lo largo del desarrollo del Evangelio de Juan. Así que es base y básico que esto se pueda entender y tener una buena comprensión de este texto. La última clase que estuvimos viendo fue el versículo número 14 del Evangelio de Juan, capítulo número 1, y vimos el último punto del versículo 14, que lo dividimos en 3 domingos, en 3 clases. La primera clase que vimos es: el Verbo fue hecho carne. La segunda clase vimos que Él habitó entre nosotros. Y la tercera clase es: y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esos fueron 3 domingos que pudimos desarrollar el versículo número 14, y la verdad es que pudiéramos haber seguido, que hay mucha riqueza en este versículo. Pero ahora vamos a seguir hacia adelante con los versículos 15 y 16 que vamos a tratar en esta mañana de poderlo exponer. Tomamos lectura en el versículo número 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Estos 2 versículos que vienen en continuidad del Verbo hecho carne, de aquel que habitó entre nosotros y que pudieron ver la gloria como del unigénito del Padre, y esta llenura de gracia y de verdad, lo que nos sigue diciendo ahora es el testimonio de aquel que estaba presentando a Cristo, que estaba enderezando el camino, y ese es Juan el Bautista. Hemos hablado un poco de todos ellos, pero dice que Juan dio testimonio de él. O sea, Juan dio testimonio de él, de Cristo. Juan tenía un ministerio sumamente importante, y era presentar y enseñar a la gente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y en esto estaba basado el testimonio de Juan, ante esta gran verdad. Y creo, vuelvo a reiterar nuevamente, que es importante que tú y yo podamos ver, preguntarnos si realmente, no responder si Jesucristo es el Hijo de Dios, vamos a decir sí, no creo que haya duda ninguna sobre esto. Si realmente entendemos la encarnación de Cristo, si entendemos el propósito de su venida, si estamos viendo también cómo es el hecho de que Jesús intercede por ti y por mí, si formamos parte de la iglesia, dice de manera perpetua. De manera perpetua es ininterrumpidamente. Él está orando por nosotros. Así que si cree que alguien no ora por ti, cosa que es algo muy difícil si eres cristiano, pero aun cuando pudiéramos ver en algunos momentos difíciles de nuestras vidas que sentimos esas soledades, bien sea porque no estamos bien o hemos pecado o estamos pasando un tiempo de tribulación, bueno, si alguna vez esto viene a nuestras vidas, dicho sea de paso, creo que todo cristiano vivimos esos tiempos, pero personalmente hablo de algo que a mí me anima mucho, y es saber que Cristo está intercediendo a la diestra del Padre por ti y por mí. Él nunca deja de hacerlo, y esto debería ser más que suficiente para confiar y hacernos tener esta paz en nuestros corazones de que quien intercede al Padre es el Hijo. Ahora, el Hijo de Dios, el Hijo eterno, el Dios hombre, después de que ha consumado su obra aquí en la tierra, la muerte en la cruz, donde Él fue hecho maldito por nosotros. Bueno, después de toda esta consumación de su obra ministerial en este mundo, llega a consumir todo lo que el Padre estaba determinado que hiciera y donde Él voluntariamente entrega su vida, y Él está ahí a la diestra del Padre.
Por eso el hecho de que tú y yo podamos entender lo que Juan el Bautista, dando testimonio de Jesucristo, Jesús es el Hijo de Dios. No vamos a volver atrás sobre sectas, sobre religiones, sobre filosofías. Está claro que en este tiempo, en este primer siglo de la era cristiana, había muchos que distorsionaban la verdad de la deidad de Cristo. Otros estaban tergiversando la humanidad de Cristo. Y ante estos peligros, lo que presenta Juan es el Dios hombre, aquel quien es 100% Dios y 100% hombre, el mediador, como dice Pablo a Timoteo, mesites en el griego, mediador, aquel quien realmente representa al Padre porque Él es Dios, entonces representa al Padre tocante a la divinidad, a la deidad, pero aquel también quien representa a la raza humana porque Él es 100% hombre. Por eso es el único Dios, el único mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador. Esa es la palabra mesites. Un solo mediador. Jesús es el Hijo de Dios. Y aun cuando tú y yo sabemos esta gran verdad, posiblemente a lo mejor no hemos profundizado de manera concienzuda, con el tiempo que merezca, para que podamos escudriñar la doctrina de la encarnación, la doctrina de la cristología, poder ver de manera más profunda lo que realmente nos está enseñando el Evangelio de Juan. Posiblemente pudiéramos ver algunos que igual no han tenido, no han querido este tiempo de profundizar. Nunca es tarde para hacerlo. Pero Juan fue el precursor, vimos, de Jesucristo. Antes de que Jesús viniera, Juan estuvo preparando el camino de Jesús, preparando esa obra ministerial de Cristo. Y la Biblia habla bastante sobre este ministerio de Jesús, pero también nos enseña cómo Juan iba por delante, preparando el camino y anunciando el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero vemos que Juan no solamente fue el precursor, quien está hablándonos y enseñándonos sobre el Hijo de Dios antes de que Jesús iniciara su ministerio público, sino que ya Juan venía anunciando en este mundo una de las verdades ministeriales de Jesucristo. Y dice en el versículo número 7, versículo número 8 del capítulo número 1, dice que este vino por testimonio. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Nos está hablando nuevamente de Juan. A fin de que todos creyesen por él. O sea, a fin de que todos creyesen por el testimonio de Juan. Ahora, Juan no está dando su testimonio. Juan está dando el testimonio de aquel quien le envió. Juan está dando el testimonio de Jesucristo. Y dice que este motivo, el propósito, tenía que ver a fin de que todos creyesen por medio de Juan. Y dice en el versículo número 7, finalizando el 7, el propósito y fin es de que todos creyesen. Todos creyesen. Así que vemos a Juan el Bautista dando testimonio de sí mismo, donde la propia palabra nos enseña que esto es lo que él tenía como precursor, preparando ese camino para cada quien de nosotros. Así que cuando vemos que Jesús ya entró en escena, su ministerio, Juan decía que este es aquel de quien yo dije. En Juan 1:30, este es aquel de quien yo dije. Recordamos que ahora hay un avance, pero está recordando lo que nos ha dicho los versículos 6 y 7. Este es aquel, el Cristo, pero que yo ya os dije, que para que todos creyesen anunciando al Mesías. Dice entonces, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. ¿Por qué? Porque era primero que yo. Y aquí es donde Juan empieza un poco a romper los conceptos, los ideales,
la lógica del hombre y a la misma vez demanda fe por parte de los oyentes. Porque ya está hablando cosas que realmente no pueden solucionar nuestros ojos físicos, ni nuestra mente carnal. Está hablando puntos que a menos que nosotros podamos ver que Jesucristo es Dios y creamos lo que Él nos está anunciando por la fe, es imposible. Así que demanda una vida de fe para poder concluir lo que nos está diciendo Juan el Bautista. Después de mí viene un varón. Bueno, esto es entendible, porque después de Juan el Bautista aproximadamente 6 meses es que viene Cristo. Esto podemos entender y tenemos de manera, verbal, en la propia palabra, esta evidencia. Pero lo que no se puede entender a menos que tengamos esa conclusión por la palabra de creer que Dios lo dice y es verdad, es lo que sigue diciendo, el cual es antes de mí. Biológicamente no era antes de Juan el Bautista. No era, porque fue 6 meses más tarde Jesús. Pero Juan está hablándonos de otra cosa, porque era primero que yo. Así que lo que está presentando Juan el Bautista es sobre la eternidad, la preencarnación, preexistencia de Cristo. Nos presenta que Juan dice que es antes de mí, por tanto yo en este tiempo preparo el camino, soy el precursor, para que cuando venga Jesús, Él pueda tener despejado, esos impedimentos y estar preparando el corazón de los oyentes para que se puedan arrepentir y ver quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan está dando testimonio del Cristo, no de sí mismo. Juan está dando día tras día el testimonio de Jesús, quien vino antes de él, el cual es antes que yo, decía, es primero que yo. Así que Juan tiene esto en mente y el testimonio de Juan el Bautista podemos verlo con más detalle en los versículos 19 en el capítulo número 1 al versículo número 23. Dice que este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres tú? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Así que si nosotros estamos estudiando el versículo número 15, Juan dio testimonio de él, de Cristo. A la misma vez tenemos que ver qué testimonio también tenía Juan. Porque el testimonio de Juan nos está enseñando de su ministerio, su trabajo aquí en la tierra. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? De que todos creyesen en Él. En Él. Porque Él es antes de mí. Él está primero. Él es el eterno. Así que solamente creyendo en Él es que se puede obtener salvación. Ahora, nosotros vemos que Jesús vino después de Juan, es algo que podemos ver con lo que respecta no solamente a su nacimiento, sino también a su ministerio. Él físicamente viene después de Juan. Por eso digo que cuando Jesús nació 6 meses más tarde que Juan, Él está hablando sobre algo que es concerniente a lo eterno. Él está hablando de lo que tiene que ver con no Jesús solo como hombre, sino Jesús el Dios hombre. Y es donde está enfocando aquí Juan el Bautista sobre esta gran verdad. Pero Jesús no solamente está viendo lo que Juan estaba trabajando con respecto a esta obra, que también era enviado por Dios, sino que Jesucristo mismo ve que cuando Él viene a su ministerio en la tierra, ya está Juan el
Juan el Bautista está esperando al Mesías. Juan el Bautista está en el ministerio y está trabajando con una visión que no tenía que ver con sí mismo. Él separaba lo que era, lo que él tenía que hacer, entendía cuál era su testimonio, su ministerio, y esto a modo aplicativo, si tuviéramos que hacer un paréntesis, es lo que también nosotros debemos de separar, debemos de entender qué es lo que tú y yo somos llamados a hacer. ¿Lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y todo tiene que ver con quién tú y yo anunciamos, y es anunciando a Cristo. Tú y yo tenemos la misma función. Yo no soy el Cristo, dijo Juan. Qué importante es esta verdad. Tú y yo no somos quienes salvamos. Tú y yo no somos aquellos quienes realmente ocupamos muchas de las veces el lugar de Dios. No debemos de serlo. Tú y yo somos lo que Dios nos ha enviado a que seamos. Y si hay algo en común que todo cristiano tiene, es el poder enseñar, el poder predicar el ministerio de la reconciliación. Esa es una labor que todo cristiano tenemos. Así, entendiendo esa separación de quién es Cristo y quiénes somos nosotros, y no mezclarnos o no ocupar el lugar de Cristo, que tristemente muchas veces nosotros usurpamos, nos metemos. Y esto es algo que la Biblia nos enseña que es muy delicado. No es lo que tú y yo somos llamados a hacer. Ahora, hemos visto que aun cuando Jesús nace más tarde que Juan, a la misma vez estamos viendo que Jesús era superior a Juan. Juan está dejando esto con detalle. Era mayor que Juan. Y no solamente era mayor que Juan, sino que era digno de más honra. Jesús era primero que Juan porque ya existía desde toda la eternidad. Recordamos lo que nos enseña la palabra hablando Jesús en Juan capítulo 8, versículo número 58. Antes que Abraham, yo soy. No tiene lógica otra vez. Gramaticalmente, esa frase está incorrecta. Debiera decir, antes que Abraham, yo era, yo fui. Pero él habla en un tiempo presente. Antes que Abraham, yo soy. Porque yo soy el que soy. Nunca he dejado de ser. Y esto es lo que Juan está presentando en esta manera de que podamos entender cada quien de nosotros a Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Dios hombre. Vimos en los dos primeros versículos, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vimos en estos dos versículos cómo nos está hablando la palabra sobre la preexistencia de Cristo. Es decir, que Jesús existe antes de todo lo creado. Él es eterno porque cuando se crea lo físico es que entra el tiempo. Entra el tiempo. Entonces, antes de que hubiese creación, no existía el tiempo. Por eso Jesús está fuera del tiempo o Jesús es atemporal. Por eso hablamos de su preexistencia. Pero no solamente nos habla de la preexistencia, sino que nos está hablando que estaba con Dios, una coexistencia, cohabitaba juntamente con el Padre. No solamente era preexistente antes de todo lo creado, sino que estaba en una plena comunión con el Padre, en una relación con el Padre. Y luego vemos en el versículo número 3 que todas las cosas por Él fueron hechas. Él es autoexistente. Él hace, nadie le hace a Él. Porque Él es increado, pero Él es autoexistente. Autoexistente, existe en sí mismo. No tiene un principio de creación como cada quien de nosotros. Y estas grandes verdades las vimos de manera más detenida, pero eso es muy importante, iniciar el Evangelio de Juan con esa grandeza de quién es el Dios
el Dios hombre. Y esto es lo que nosotros vemos, a diferencia de algunos, que es lo que vamos a estar viendo también en el Evangelio, seguidores de Jesús. Juan el Bautista entendió cuál era su lugar. Él aceptó de manera subordinada, con agrado, el trabajo que él debía de hacer. Y esto, vuelvo a reiterar, es muy importante. Él aceptó, a diferencia de otros seguidores de Jesús, que hubo una rebelión. No aceptó el ministerio que Dios también demandaba de ellos. No, Juan el Bautista nos está enseñando que él entendió claramente su propósito de venir a este mundo y anunciar el Evangelio. Y lo aceptó de manera con contentamiento, con alegría, ese papel que le correspondía. Y él fue un hombre subordinado a este principio de ministerio que nos está enseñando. Así que el clamor de Juan vemos en cuanto a lo que tiene que ver con su ministerio. Vemos a un hombre que nos enseña en el versículo número 23, el capítulo número 1, cómo Juan está mostrando la naturaleza pública de su testimonio sobre Jesús. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aún en un mundo desértico, hablando espiritualmente, y de muchas hostilidades y de muchas confusiones, él entendió que él era la voz de uno que clama en un desierto. Es decir, que él tenía el entendimiento de que en su clamor otros oirían, y sobre todo entendiendo que era Dios quien le había dado este ministerio, la voz de uno que está clamando en el desierto. Y dice: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Está clamando en el desierto, hablando en el desierto, pero hablando la verdad de Jesús. Trabajando con un creer, con una fe. Él estaba llevando a cabo aquello que Dios le había mandado que hiciera. Él era el heraldo, el mensajero, es lo que vemos en estos versículos. Y lo que está haciendo es proclamar la llegada del Mesías. Está predicando el arrepentimiento a todos los hombres, a preparar esos corazones para que Jesús fuese recibido en ellos. Esta es la preparación que Juan el Bautista tenía. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3, versículos número 1 y número 2, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta es la predicación de Juan el Bautista en el desierto, en Judea. Esa es la zona que él tenía. Ese es el tiempo que él tenía. Esta era la labor que él tenía. Esto es lo que Juan llevó a cabo, esa función, entendiendo que él no era el Cristo. Él era el enviado. Y él vino para que todos creyesen que quien era el Cristo es quien vendría después de él, que era antes que él. Así que esto es lo que podemos ver en el versículo número 15. Pasamos al versículo número 16 y ahora nos dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora vemos como Juan el Bautista, el testimonio que está dando es un testimonio distinto. Dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Ahora vemos como hay un testimonio de los creyentes. Ahora encontramos que ya hay creyentes, hay quienes hemos recibido el mensaje y nos está llevando a poder tomar, a poder tener de esa plenitud. Nota cómo dice: porque de su plenitud tomamos todos. Esa es la iglesia de Cristo. Tomamos todos. Somos llamados a tomar de la plenitud de Cristo. Y esta es una palabra que vamos a desarrollar sumamente relevante. Porque podemos tomar todos sin que esa fuente nunca se agote. Podemos tomar todos, y todas las veces que tomemos, continuamente,
sin que esa fuente se agote. Y eso es lo que yo creo que a veces no entendemos, ese grandioso privilegio que tenemos y a lo que somos llamados a tomar de su plenitud y gracia sobre gracia. Así que estamos viendo este testimonio de los creyentes de la Iglesia y se incluye también a él. Y a todos los que tomamos nosotros a nuestros días, como es la Iglesia de Cristo, tomamos de la plenitud de bendición de aquel que está lleno, como nos enseña la palabra, de gracia y de verdad. Nosotros cuando vemos en la Biblia la palabra gracia, entendemos, yo creo, y de manera unánime, entre otras definiciones que pudiéramos dar, pero una que concluye otras definiciones. Hablamos de gracia de Dios y sabemos todos a una que siempre es algo que Dios da, es un regalo inmerecido. O sea, entendemos que todo cuanto Dios nos da no es porque tú y yo lo merezcamos, sino es porque Dios nos da a pesar de cómo estamos, a pesar de cómo vivimos o de lo que somos. Esa es la gracia de Dios. No nos da lo que merecemos. Y la misericordia de Dios es que no nos paga conforme merecemos. Pero la gracia de la cual nos está hablando aquí es que lo que Dios está dando brota de Él. No es algo que tú y yo merezcamos. Esa es la gracia de Dios, ese favor inmerecido de Dios que a nosotros trae bendición, a nosotros trae gozo. La gracia de Dios produce estas dos cosas de manera instantánea, esa bendición y ese gozo que vemos cuando la gracia de Dios está en nosotros. De modo que este versículo está haciendo resaltar esa abundante bendición que recibimos los cristianos en la persona de Cristo. Tomamos todos. Así que Cristo es, pudiéramos decir, una plenitud inagotable o una plenitud desbordante. Cristo es esa plenitud desbordante, infinita. Esto es lo que Juan nos está enseñando. Por eso el apóstol Juan está usando estas palabras: lleno de gracia y de verdad, como nos enseña aquí. Lleno de gracia y de verdad. Aquí, pero precedentemente lo hemos visto. Lleno de gracia y de verdad, como nos enseña en el versículo número 14. Y nosotros vemos que esto es algo que se está desarrollando, nuevamente repitiendo, desde el versículo 14 al 18. Lleno de gracia y de verdad, y ahora dice lleno de gracia. Vuelve a hablarnos de esa llenura, de esa plenitud de gracia sobre gracia. Nos vuelve a hablar de esa plenitud, de esa abundancia, de ese desbordamiento de sus bendiciones. A veces nos quedamos escasos y vamos a Dios con unas mentes muy pequeñas, muy reducido conforme lo que es el carácter de Dios. Y es por eso que también nos enseña la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo, que Dios da mucho más abundantemente, dice, de lo que pedimos o entendemos. Dios da abundantemente, muestra nuevamente esta gracia sobre gracia, habla de abundancia. Él es la plenitud desbordante. ¿Quién? Cristo. Y lo que nos está llamando es a ser llenos de Él. Tomar lo que Él realmente nos está dando y no irnos con una porción pequeña. A veces nuestra prontitud o nuestra impaciencia, cuando estamos acudiendo a Dios en nuestra relación personal, en nuestros momentos, o bien en la iglesia, o bien en una reunión, no tenemos el tiempo para escuchar a Dios. Paradójicamente, estamos cantando a Dios, estamos alabando a Dios, estamos escuchando el Evangelio en un momento de adoración después de la palabra, que eso es realmente adoración, ¿verdad? Eso es la respuesta de lo que la palabra de Dios ha hecho en nosotros. Y estando en ese tiempo, nosotros ya estamos paradójicamente pensando en otro tiempo. Ya estamos automáticamente pensando, ¿qué voy a hacer después de la reunión? ¿Qué voy a hacer en esta tarde?
Y empezamos a divagar y a irnos al día siguiente. ¿Y mañana? ¿Qué es lo que voy a hacer? Y empezamos a perder un tiempo, que el diablo sabe muy bien cómo tratar ese tiempo y robarnos. Porque si algo el diablo sabe y quiere es que tú y yo no estemos tomando de esa gracia sobre gracia. Eso es paradójico. Que Dios nos esté dando gracia sobre gracia, que de esa plenitud tomamos todos y que no tengamos el tiempo para ser saciados, para ser llenos de su plenitud. ¿Hay algo más incoherente? No tener el tiempo para recibir todo lo que Dios quiere darnos. Qué insensatez, ¿no? Es el tiempo cuando tú y yo somos llamados a ser llenos de esa gracia, estar tomando de esa plenitud junto con una iglesia que anhela ese desborde de Dios, de bendición y gozo en nuestras vidas. Pues de su plenitud tomamos todos. Esto se podría hacer otro paréntesis a modo aplicativo. ¿Tú estás tomando de su plenitud? Aquí nos enseña tomamos todos y los todos en la iglesia de Cristo. Pero tenemos que preguntarnos, cada quien de nosotros individualmente, preguntarte tú, preguntarme yo, ¿estamos nosotros tomando individualmente de esa plenitud? O tristemente pudiéramos decir, no tengo el tiempo para ello. ¿Y entonces de qué tienes el tiempo? Porque dependiendo de lo que tú y yo estamos tomando, eso es lo que vamos a vivir. Dependiendo de cómo tú y yo estamos bebiendo de esa fuente, lo que tú y yo estamos tomando de esa bendición de Dios, de esa plenitud, tú y yo vamos a vivir, vamos a pensar, de ahí brota todo. Cuando Él no es la fuente y tú y yo no formamos parte de estar tomando de esa plenitud, cualquier cosa es mejor que lo que es inmejorable. Es incoherente, no tiene sentido alguno, pero así somos nosotros y Dios respeta esa decisión para cada quien de nosotros. Eso es algo que personalmente tú y yo somos responsables de lo que venimos haciendo a nuestros días y de lo que vamos a seguir haciendo en nuestros días. Así que este punto que nos está enseñando aquí es algo sumamente valioso, lleno de gracia y de verdad, como vimos en el versículo número 14. Y el apóstol fue testigo presencial de esta observación. Él observó. El apóstol Juan, ya no Juan el Bautista, el apóstol Juan, él fue uno de esos testigos oculares. Cuando dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan es uno de los que vieron esa gloria. ¿Y cómo es que Juan pudo ver esa gloria? En una llenura que dice que es lleno de gracia y de verdad. Bueno, Juan estaba tomando, a la misma vez que los discípulos en ese momento, de lo que Dios estaba dando. Ellos pudieron ver, pudieron apreciar. Igual que tú y yo, nosotros podemos ver ahora esa gloria en Cristo, y nunca mejor dicho, una gloria que la palabra misma nos enseña y nos ministra, una gloria en la cual tú y yo somos llamados a ser transformados de gloria en gloria. Y esa es la palabra. Hay una transformación que tú y yo somos llamados a que ocurra en nuestras vidas y tiene que ver con esta palabra, con el Evangelio. Esto es lo que realmente puede transformarnos. Y no en una gloria que ya es algo muy especial, pero no es suficiente porque Él es algo desbordante. Tomamos de su plenitud. Y por eso dice que somos transformados de gloria, pero Pablo dice a los Corintios, en gloria. En gloria. Tú y yo cuando tomamos de esa plenitud, automáticamente es algo visible. Vamos a ser llenos de esa plenitud, pero eso va a mostrar una transformación continua. Va a ser algo donde tú y yo vamos a ver cómo vamos transformando nuestras vidas por medio de esa bendición de Dios, de esa plenitud, cuando tú y yo tomamos, y tus pensamientos serán distintos y los míos. Y el fin y el propósito de nosotros será Cristo, y solamente Cristo. Ese egoísmo no, es la verdad, es Cristo. Todo lo demás, personalmente, para mí es pérdida de tiempo. Porque sé que en breve me voy con Él. Y en breve, ¿qué quiere? ¿Que sea 50 años, 20 años, 10 años, un año? Yo no lo sé, tú tampoco. Pero es breve.
es sumamente breve, es como la neblina. Fíjate si es breve, Santiago dice es como una neblina. O sea que es algo donde no tiene sensatez ninguna estar viviendo para propósitos que son todos perecederos, totalmente perecederos. Si Cristo no está en medio de todo ello y tú y yo estamos en sus propósitos, tomando de esta plenitud, porque esto es lo que nos va a ayudar a estar dando o recibiendo gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia, porque estamos tomando de esa plenitud, la cual solamente está en Cristo. Por eso es una gran verdad que, porque Cristo está lleno, Él también puede llenar. Porque Él está lleno, Él es pleno, la gran verdad es que es el principio por el cual Él puede llenar. Él no puede disminuir, o en Él no se puede disminuir esa gracia, o esa verdad, o la esencia de lo que Él es, no puede disminuirse. Lo que Él es y tiene para dar es algo donde tú y yo, cuando tomemos toda nuestra vida juntos como iglesia, nunca disminuye, o nunca queda sin recurso. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo número 19, ¿sí? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todos tomamos de esa plenitud. ¿Por qué? Porque en Él, ¿y quién es Él? Es Cristo. Porque en Él habita corporalmente, no una parte, sino toda la deidad. Así que el asunto siempre es Cristo. Es Cristo. Es Cristo. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y esa es la plenitud divina que está en Cristo, como corresponde a la persona divino hombre. Divino hombre. Él es el Dios hombre. Es esa naturaleza divina humana que nosotros somos llamados a entender. Eso es lo que nos enseña divino hombre. Eso es lo que habla la Biblia del verbo eterno de Dios que fue manifestado en carne. Entender esto es algo sumamente confortable, importante, necesario a nuestras vidas cristianas. Por eso es que Juan el Bautista presenta a Jesús como el Logos. Como el Logos es lo que hemos visto también desde un principio y tocante al ministerio de Juan el Bautista. Él está presentando a Jesús como el Logos. ¿Y qué es el Logos? Bueno, la palabra eterna. Esa palabra viva. Esta de la cual tú y yo estamos tomando todos debemos tomar de esa fuente, de esa palabra, de ese Logos, de lo que es la palabra eterna, donde Él está expresando exhaustivamente al Padre. El que me ha visto a mí, dijo a Felipe, ha visto al Padre. Él está expresando en toda la plenitud de la deidad, de manera exhaustiva, Él está expresando al Padre. Él está expresando ese carácter de Dios. ¿Por qué? Porque en Él habita corporalmente toda la deidad. Toda la deidad. Por eso nosotros, como Iglesia de Cristo, tenemos este alto, inigualable honor de estar tomando de su plenitud. Tomamos todos. Qué especial, qué especial. Porque si tú y yo no estamos tomando, debemos tomar. Nada ni nadie puede impedir que tú y yo tomemos, a menos que tú y yo personalmente decidamos no tomar. Es así de sencillo. Pero nada ni nadie puede impedir que tú y yo tomemos, a menos que nosotros mismos no queramos tomar. Pero Él nos está enseñando qué es lo que debemos de hacer. Tomar de su plenitud. ¿Estamos nosotros comiendo de ese pan eterno de vida?
¿Estamos nosotros bebiendo de esa fuente de agua viva? ¿Estamos nosotros bajo ese manantial? ¿Estamos tomando realmente de lo que Dios tiene para con nosotros? Porque te puedo asegurar que mucho de lo que tú hoy en día llamas un problema no es nada. Para Dios no es nada, pero si tú y yo estamos tomando de su plenitud, para ti y para mí, no es que no sea nada, sino que será algo que siempre tiene solución. Algo de lo cual tú y yo estamos completamente convencidos de que Dios puede hacer y Dios puede darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando tú y yo estamos tomando de Él, de su plenitud, y viendo que es una gracia sobre gracia, no se acaba. No es porque un día te dio gracia y tú viviste esa gracia en un momento tan especial con Dios, hoy te dice, no puedo darte porque recuerda que te di ayer o que hace un año. Ese no es Dios. Dios es aquel quien no deja de dar gracia sobre gracia. Recuerda, tú y yo somos llamados a tomar de su plenitud. Es ahí donde encontramos esta abundante gracia, este desbordamiento del carácter de Cristo. Cuando tú y yo vamos a esa fuente, tomando de su plenitud, de esa fuente inagotable. Y nosotros somos llamados a estar delante de esa fuente. Por eso solamente quienes hemos recibido, cuando dice tomamos todos, solamente quienes hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, solamente del mundo entero, de toda la humanidad, solo los cristianos, los hijos de Dios, podemos tomar de su plenitud. Vuelvo a reiterar, nadie más. Solamente los hijos de Dios. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 12, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solamente los que creen en su nombre, los que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, son los que pueden tomar. El problema es que muchas de las veces hay cristianos que han tomado, han saboreado, pero han dejado de tomar, han dejado de comer, han dejado de formar parte de esos todos que somos llamados a tomar, de su plenitud. Han dejado de saborear y vivir esa gracia de Dios. Somos llamados a estar viviendo esa gracia de Cristo. Y también nos está enseñando sobre algo de lo cual siempre Él va a ir por delante. Él va a estar atendiendo, Él va a estar suministrándonos, como Pablo también enseña a los Gálatas. Él va a estar suministrando por el Espíritu a nuestras vidas. Y tú y yo vamos a tener el deseo de leer y estudiar la palabra, de ver esa gracia, de tomar de esa plenitud, de poder saborear esta palabra viva y eficaz en nuestras propias vidas y viviendo delante de la palabra y siendo guiados por la palabra y siendo suministrados por el Espíritu y siendo transformados por el Espíritu. Eso es lo que Dios nos está enseñando y a veces nosotros como cristianos nos olvidamos. Y cuando nos olvidamos, la verdad es que perdemos un tiempo precioso, un tiempo del cual a veces no vuelve, a veces no lo tenemos. Hay cosas que no se pueden recuperar. Entre tanto, de la más importante sí que se puede. Sí que tú y yo podemos arreglar situaciones, ponernos delante de Dios y tomar de su plenitud, de esa gracia que no deja de fluir en la vida de Cristo. Por eso vemos que esta verdad está totalmente en sintonía con lo que nos enseña todo el Nuevo Testamento que está presentando aquí a la iglesia, a todos los cristianos, cada uno de los que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Dice en Efesios capítulo número 1, versículo número 22, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Vemos nosotros estas verdades en la palabra? Porque es para la iglesia. Para la iglesia. No vemos un Dios escaso. Tristemente, hoy por hoy,
se predica este famoso evangelio de la prosperidad, un evangelio falso, por supuesto, donde tergiversan el evangelio solo para motivos personales, solo para un deleite carnal, físico. No, aquí no se está hablando de otra cosa. Aquí no se está hablando como Mateo capítulo número 6, el versículo número 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Hay una prioridad, y es el reino de Dios y su justicia. Eso va por delante, o debe de ir por delante. El reino de Dios y su justicia. Y por eso nos enseña el apóstol Pablo aquí escribiendo a los Efesios todas las cosas a la iglesia, porque es el cuerpo de Cristo, místico aquí en la tierra, a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso en ese sentido la iglesia está caminando, como dice en Efesios, poco más adelante, capítulo 4, versículo número 13, vemos como en ese sentido la iglesia está caminando, como dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la plenitud de Cristo. No hay escasez en Cristo. No está menguando su gloria. No mengua su gracia. No, dice literalmente que somos llamados a crecer. Somos llamados a vivir, a desarrollar una vida delante de Cristo, a tener un ministerio de Cristo, tomando, como bien nos está enseñando, y llegando a esa estatura de quien es o quien es la plenitud de sí mismo, de Cristo. Tenemos un reto grande por delante, como iglesia. Y una de las cosas que vemos aquí en este contexto inmediato, tocante a esta plenitud, que se está estableciendo en la persona de Cristo, lleno de gracia, lleno de gracia, lleno de gracia, lleno de verdad. También va en conjunto con el versículo número 14. Este es el contexto inmediato. Esa plenitud de lo que estamos viendo se establece en aquello que está lleno de gracia y de verdad. Esa es la plenitud. Y eso es lo que todo hijo de Dios podemos tomar. Todos a una podemos vivir en esa manera. Crecer en esas dimensiones. Entender en esa profundidad. Porque vemos que esta es una gracia inagotable. Una gracia inagotable. Infinita. Absoluta. Como lo que es la plenitud misma de Dios. No te conformes con menos. No vivas un cristianismo en reserva. No sobrevivas como cristiano, porque no te llamó Dios a esa manera de vivir. No, vive la vida cristiana. Vive a Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Deja que Cristo viva la vida que tú y yo nunca jamás podríamos vivir. Pablo dice, vive en mí. Es Cristo el que vive en mí. Lo que antes, lo que no llegaba a entender, lo que había en una vida solamente carnal, ahora lo vive por la fe en el Hijo de Dios, el cual dice que le amó. O sea, Pablo está entendiendo esa manifestación interna y íntima de lo que Cristo hizo por él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en nosotros, como iglesia. Somos llamados a tomar de esa plenitud. Así que nuestro texto nos lleva a apreciar lo que es el último punto, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y es importante entender que cuando hablamos de esta gracia, no es una gracia diferente. Cuando hablamos de la gracia de Cristo, no es que haya dos gracias o vamos a definir otra gracia, no. No hay una gracia diferente, es la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es lo que Él nos ha dado en Cristo. Dice en Romanos capítulo 6,
versículo número 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es lo mismo que decir esa dádiva más la gracia de Dios. La gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es su gracia la que tú y yo debemos de vivir de manera anhelante, la que debe sustentar nuestras propias vidas. Así que esa misma gracia que nos salvó es la misma gracia que nos está santificando. Y es la misma gracia que un día nos glorificará cuando estemos en la presencia de Dios. Mira cómo el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo número 1, en el versículo número 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención o glorificación. Necesitamos entender que esa gracia que experimentamos cuando Dios nos salvó, porque por gracia sois salvos, bueno, es la misma gracia que hoy a nuestros días nos está santificando. Y para santificarnos tú y yo debemos de estar tomando de su plenitud. Si tú y yo dejamos de tomar de la plenitud de Cristo, no hay santificación. Porque esa gracia no está operando sobre otra gracia. Es gracia sobre gracia. Así que es la misma gracia que debe de obrar en cada quien de nosotros. La misma que nos salvó, la misma que nos santifica y la misma gracia que un día también nos glorificará. Por eso la vida cristiana descansa sobre estas grandes verdades y debemos de anhelar y ver cómo se realiza esta obra de Dios en nosotros, hasta ver esa dimensión de la gracia, de manera que tú y yo no queramos movernos de ese principio, entendiendo que es la gracia de Dios en nosotros. Por eso también cuando tú y yo necesitamos que esa misma gracia que necesitamos a nuestros días para ser santificados, también es la misma gracia que vamos a ver por delante en el futuro, a fin de nuestros días, pero nos será dada sin medida, sin limitación. Esa es la gracia que tú y yo hoy podemos obtener, una gracia sin medida, sin limitación alguna. Eso es lo que nos está enseñando. Dice en Efesios capítulo número 2, en el versículo número 7, hablando de esta abundante gracia, que nunca se agota, que nunca disminuye, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y Pablo dice a los Efesios, también dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿De qué? De su gracia. Eso sí que es una riqueza. Eso sí que es realmente una riqueza. Pero es para mostrar en los siglos venideros. Está hablando del primer siglo de la era cristiana. Nos encontramos en el 21 y es para mostrar desde un principio estas abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros y solamente para con su iglesia que está en Cristo Jesús. Abundantes riquezas de su gracia. Gracia sobre gracia en la vida de cada quien de nosotros como cristiano es tener esa plena confianza que sin importar cuán grande o cuán difícil sean nuestras pruebas, sean nuestros problemas, sean nuestras tribulaciones, enfermedades, sufrimientos, sin importar, entendemos que Él da mayor gracia a los humildes, como dice Santiago. Y en el contexto de Santiago está hablando de las tribulaciones, de los sufrimientos. En Santiago creo 4:7. Él da mayor gracia. O sea, encontrándonos en ese tiempo de dificultades, como habla el contexto de Santiago, Él no está escaseando en su gracia, sino que Él da mayor gracia. Él sustenta su gracia con la gracia. Él sustenta su gracia con la gracia. ¿Por qué? Porque estamos tomando de esa plenitud, de aquel que todo lo llena en todo. Él sustenta su gracia con su gracia.
Esa gracia es inagotable. Como hemos dicho, ministrada de manera providencial, del mismo trono de Dios. Es ministrada de la misma presencia de Dios, de ese mismo trono de Dios. Y mira cómo dice Hebreos, el capítulo 4, versículo número 16. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Es de su trono que fluye la gracia sobre gracia. ¿Qué puede impedir? Una gracia que procede de su mismo trono. Por eso hemos dicho que es necesario, para estar viviendo gracia sobre gracia, la confianza en aquel que todo lo llena en todo. Y esa invitación, ¿verdad?, de confianza, nos dice Hebreo, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y para hallar gracia nuevamente. En ese versículo aparece 2 veces. Y para hallar gracia en el oportuno socorro. Cuando hay dificultades en tu vida y en la mía, cuando estamos viviendo momentos difíciles, complicados, de esos momentos que duele el corazón, somos llamados a no retirarnos, a no salir corriendo, a no buscar otras soluciones, otros recursos. Somos llamados a acudir con confianza al trono de la gracia, porque es ahí donde alcanzamos misericordia, es ahí donde hallamos gracia para ese oportuno socorro, para ese momento específico que solamente Dios puede atender de manera inigualable. Solamente Dios puede atender de manera solamente como Él no lo puede hacer de otra manera. Por eso hemos visto en la salvación, hemos visto en el perdón de Dios, en la vida de un pecador que se arrepiente, Dios está impartiendo gracia. La vida de un pecador en esta mañana que hoy se arrepienta delante de Dios, Dios está impartiendo esta gracia que es infinita e inagotable. El perdón de Dios deja al pecado en bancarrota. Cuando el perdón de Dios llega a tu vida en arrepentimiento, el pecado queda en bancarrota. No tiene nada que hacer con nosotros. Que eso es lo que nos está enseñando este texto. Queda en bancarrota. Y si no, mira cómo dice en Romanos 5:20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Bancarrota. Sobreabundó la gracia. La gracia es aplastante. La gracia es insoportable tocante al pecado. La gracia es vencedora. Gracia es lo que nosotros necesitamos. Y no solamente, como hemos dicho, para la salvación hoy a nuestros días, y no solamente para la santificación, también para nuestros días, salvación para quienes no están en Cristo, sino que la misma palabra de Dios nos enseña que lo que tú y yo estamos esperando también tiene que ver con gracia. Mira cómo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo número 13. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro dice, esperad por completo. Es un mandato, es un imperativo. Somos llamados a esperar por completo en esa gracia de Cristo, aun cuando venga por nosotros o aun cuando nosotros vayamos con Él. El asunto es gracia de Dios. Saber vivir bajo la cobertura de la gracia de Dios y apreciar la gracia de Dios precisamente no es hacer lo que Dios demanda que no hagamos. No, es vivir bajo sus principios. Es vivir en obediencia a su palabra. Es como podemos saborear y apreciar esa gracia que somos llamados todos a tomar de su plenitud. Es en esa manera como nos está enseñando la palabra de Dios. Así que vemos que el abastecimiento de la gracia de Dios para con su iglesia nunca disminuye, nunca se agota.
Esa es la gracia que tú y yo tenemos continuamente. Seguirá siempre haciendo en nosotros aquello a lo cual tú y yo somos llamados por Él. Y quiero acabar solamente, mismamente cuando Pablo está hablando de que él tuvo una experiencia que subió hasta el tercer cielo, el paraíso, y él estaba viviendo una situación bastante complicada, bastante difícil, algo que le estaba molestando y 3 veces había rogado al Señor que le quitara ese aguijón, esa espina. Pero sin embargo, lo que Pablo tuvo como respuesta de parte de Jesucristo mismo, ahí en el paraíso, en esa visión que él tuvo, fueron las palabras de Jesús a su propia vida en la dificultad, en el tormento, en las pruebas. La solución de Jesucristo al apóstol de los gentiles: bástate mi gracia. ¿Podría haber dicho otra cosa que fuera más grande que la gracia? No. Pablo, si tú entendieras lo que es la gracia, Pablo, si tú estuvieras tú estás viviendo una vida de gracia, pero no entiendes que hay una gracia sobre gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque cuando soy débil, decía posteriormente el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. ¿De qué nos habla esa fortaleza? De gracia. De la gracia de Dios en nosotros. ¿Cómo se recibe? En la debilidad, en la dependencia de Dios. El estar tomando de su plenitud. Todos tomamos gracia sobre gracia, o cuanto menos es lo que la palabra de Dios nos está enseñando a que hagamos. Amén. Que Dios os bendiga.